En épocas remotas, cuando la tierra se encontraba inmersa en la corrupción y la perversidad, Dios tomó la determinación de alterar el curso de la existencia. En medio de tanta depravación, eligió a Noé, un hombre íntegro y ejemplar en su generación, para revelarle un plan que transformaría la historia de la creación. Con voz serena pero firme, Dios le expuso a Noé su intención de erradicar toda forma de vida en la tierra, salvo una mínima porción, con el propósito de reiniciar el ciclo de la existencia. Este acontecimiento crucial, narrado en Génesis 6.7, dio inicio a una serie de eventos insólitos que desembocarían en el imponente Gran Diluvio. Para profundizar aún más en este relato, es importante considerar el impacto emocional y espiritual que este mensaje transmitía a Noé y a su entorno. La magnitud de la decisión divina no solo afectaba la estructura del mundo físico, sino que también planteaba desafíos éticos y morales para la humanidad, invitando a reflexionar sobre el valor de la rectitud en tiempos de oscuridad. Sin embargo, existe un enigma rodeando este episodio, y me surge la inquietud. Si Dios fue el creador de todas las criaturas, ¿por qué decidió excluir a algunas de ellas de la salvación en el arca de Noé? ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue el ser que, de alguna manera, quedó fuera del plan divino durante aquel cataclismo? Esta interrogante invita a explorar las profundidades de los relatos ancestrales y a cuestionar las decisiones que parecen desafiar la lógica divina. Además, al indagar en este misterio, se abre un abanico de interpretaciones que van desde simbolismos profundos hasta lecciones sobre la imperfección humana y la dualidad del destino. La reflexión sobre por qué ciertos seres no fueron elegidos para sobrevivir nos reta a mirar más allá de la narrativa evidente y a descubrir capas ocultas de significado en este episodio ancestral. En tan solo unos minutos comprenderás las razones detrás de la decisión de Dios y el plan celestial que ideó para erradicar la maldad y corrupción imperantes en aquel entonces. Lo que descubrirás al final te dejará sin aliento. La orden divina no se limitó únicamente a la aniquilación del ser humano, sino que se extendió a las bestias, reptiles y a las aves que surcaban los cielos. Esta selección de destrucción no surgió de un impulso arbitrario, sino que se trató de una medida indispensable para limpiar la tierra de la corrupción extendida. Resulta particularmente curioso que en este mandato no se hiciera mención a los seres del mar, lo cual abre la puerta a un enigma acerca del destino de estas criaturas acuáticas durante el diluvio. Es fascinante pensar en cómo este silencio deliberado nos invita a cuestionar y profundizar en los misterios que aún rodean aquella catástrofe. Para ampliar aún más esta reflexión, imagina el impacto emocional que debía tener en aquellos que presenciaron o conocieron el relato de semejante purificación. La omisión de las criaturas marinas plantea la interrogante sobre si su supervivencia tuvo un propósito mayor, quizás relacionado con la preservación de un equilibrio natural o con el inicio de una nueva era en la historia del planeta. Este matiz en el relato no solo nos desafía a indagar más en los textos sagrados, sino también a explorar la complejidad de un plan divino que abarca tanto la justicia como la misericordia. Noé, reconocido por su integridad y rectitud, recibió instrucciones claras para erigir un arca que serviría como refugio para su familia y para un variado grupo de animales. La edificación del arca y la cuidadosa selección de cada criatura se convertirían en elementos fundamentales para garantizar la continuidad de la vida tras el diluvio. Este relato no solo resalta la devoción y obediencia de Noé, sino que también pone en evidencia el meticuloso plan de Dios para preservar y restaurar la creación.
Antes de profundizar en este fascinante estudio, te invito a compartir este video con tus amigos y familiares a través de WhatsApp, Facebook y Telegram. Difundir este mensaje es un acto de amor que puede inspirar transformación y brindar esperanza a quienes aún no han experimentado la bondad divina. Cada compartido no solo extiende el mensaje, sino que también contribuye a que más personas se sientan parte de esta narrativa transformadora. En un nivel más profundo, la historia del arca se revela como el comienzo de una travesía llena de misterios y enseñanzas espirituales. La experiencia de Noé nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe en momentos de adversidad y la relevancia de actuar con integridad ante la inminencia del cambio. Este episodio no solo marcó un punto de inflexión en la historia humana, sino que también dejó un legado de esperanza y renovación que sigue resonando a lo largo del tiempo. Si disfrutas de este tipo de estudios y deseas conocer más detalles, no dudes en dejar un comentario con las palabras «Quiero más», para que sepas que continuaré compartiendo nuevas y emocionantes revelaciones en futuros videos. Dios, en su inmensa sabiduría, escogió a Noé para ejecutar un plan de rescate en medio de una humanidad sumida en la corrupción. En Génesis 6:13 a 14 se nos relata que el Creador le anunció a Noé: «He decidido acabar con toda carne, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, y he aquí, los destruiré junto a la tierra. Construye un arca de madera de gofer, crea compartimentos dentro de ella, y cúbrela de brea, tanto por dentro como por fuera». Estas instrucciones tan minuciosas resaltan el papel fundamental del arca como medio de salvación, subrayando la importancia de cada detalle en el plan divino. Para profundizar en el significado de este mandato, es crucial notar que el llamado de Dios a Noé no se limitó a la simple construcción de un refugio, sino que implicaba una transformación radical en la forma de entender la relación entre lo divino y la creación. Este mandato no solo desafiaba las habilidades artesanales y los recursos disponibles en aquella época, sino que también exigía una fe sólida y una convicción interior inquebrantable, elementos imprescindibles para llevar a cabo tan extraordinaria tarea. La misión encomendada a Noé era todo menos sencilla. Edificar un arca de dimensiones colosales demandaba no solo destreza y los medios materiales necesarios, sino también una fe firme y sin titubeos. En un ambiente donde la maldad predominaba, la obediencia de Noé a las indicaciones divinas lo distanciaba de su entorno, marcándolo como un ser excepcionalmente justo en medio de la decadencia. Su perseverancia y compromiso con el plan celestial demostraban que, incluso en épocas de desolación moral, la fe podía ser el motor para un cambio trascendental. Además, es vital reconocer que el arca no se concebía únicamente como un refugio personal para Noé y su familia, sino como un santuario destinado a albergar a los animales seleccionados, esenciales para repoblar la tierra tras el diluvio. La escogencia y preservación de cada especie formaban parte integral del meticuloso proyecto de Dios, reflejando su infinita misericordia y previsión. Este acto de salvación no solo simboliza un renacer, sino que también resalta la intención divina de restablecer un equilibrio en la creación, mostrando que la esperanza siempre se cierne incluso en los momentos de mayor destrucción. La revelación de este plan divino a Noé marca el inicio de una serie de acontecimientos milagrosos y desafiantes. Mediante la obediencia y la fe inquebrantable de Noé, se abre un camino de esperanza en medio de la destrucción inminente, evidenciando que en las sombras más densas siempre se oculta un plan superior. Esta narrativa nos enseña que, a pesar de las circunstancias adversas, la fidelidad a los designios divinos puede forjar un futuro renovado y lleno de promesas.
Es importante resaltar que la determinación de Dios de purificar la tierra mediante un diluvio universal constituye uno de los actos más dramáticos y significativos dentro de la tradición bíblica. En Génesis 6:17 se declara: «Y he aquí, yo haré llover un diluvio de aguas sobre la tierra, para aniquilar toda carne que tiene aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que habita en la tierra perecerá». Esta sentencia resalta la seriedad de la situación y la necesidad de una limpieza total, una purificación que abriera paso a una nueva era de orden y justicia. Este poderoso decreto no solo subraya la magnitud del castigo, sino que también nos invita a reflexionar sobre la justicia divina y la manera en que el mal puede ser erradicado para dar paso a una creación renovada. La magnitud de la devastación que traería el diluvio era absoluta y sin parangón. Las aguas se extenderían por toda la faz de la tierra, erradicando a todos los seres vivientes, salvo aquellos que encontraran refugio en el arca. Esta catástrofe no representaba únicamente un castigo divino, sino que se presentaba como la oportunidad idónea para iniciar un renacer en medio del caos. La simbología del agua, que purifica y renueva, se convertía en el emblema de un reinicio para la humanidad y toda la creación. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Para profundizar en este simbolismo, es relevante notar que el agua, en muchas culturas, representa la limpieza y el renacimiento. Así, el diluvio se revela no solo como un acto de destrucción, sino también como un mecanismo para borrar la corrupción acumulada, permitiendo que una nueva era, llena de esperanza y rectitud, emergiera de las aguas. Este enfoque dual muestra cómo, incluso en la tragedia, puede encontrarse la semilla de un nuevo comienzo. El mandato divino de aniquilar toda forma de vida en que hay espíritu de vida debajo del cielo deja claro que las criaturas marinas estaban exceptuadas, pues estaban destinadas a vivir en su entorno acuático. Este detalle resulta sumamente relevante, ya que implica que las aguas del diluvio no afectarían a los seres del mar de la misma forma que lo harían con la vida terrestre. Mientras la tierra y sus criaturas serían devastadas, la fauna marina continuaría su existencia sin sufrir cambios drásticos. Ampliando esta idea, se puede interpretar que la preservación de la vida en el agua refleja un equilibrio en el plan divino, donde cada ecosistema tiene su función y su protección. Los seres acuáticos, adaptados naturalmente a vivir en un medio dominado por el agua, no requerían rescate alguno, lo que pone de relieve la sabiduría y la diferenciación en la administración del juicio divino. Este matiz en la narrativa nos invita a considerar la importancia de respetar y mantener el orden natural de cada reino de la creación. La orden de destrucción total no solo enfatiza el rigor del castigo, sino que también resalta la justicia y la misericordia de Dios. Aunque la mayoría de la humanidad y una vasta cantidad de vida animal perecerían, Dios dispuso un medio de salvación a través del arca,
mostrando que detrás del juicio se esconde siempre una posibilidad de redención y renacimiento. Este acto de compasión divina crea un patrón recurrente en las Escrituras, donde la justicia se acompaña siempre de una esperanza renovadora. Además, esta dualidad entre castigo y salvación nos invita a reflexionar sobre el equilibrio intrínseco en los designios divinos. La destrucción, por dolorosa que sea, se convierte en el preludio necesario para que surja una realidad mejor, donde la maldad es erradicada y se abre paso a una vida plena y justa. Así, el relato del diluvio no solo es una advertencia, sino también una invitación a la renovación espiritual y a la transformación personal. Es especialmente destacable la mención en Génesis 6:17, donde se establece que la aniquilación tendría lugar debajo del cielo, lo que implica la exclusión intencionada de las criaturas marinas del mandato destructivo. Esta precisión textual nos conduce a una reflexión profunda sobre el porqué de tal distinción, invitándonos a explorar el significado y la intención detrás de cada detalle del plan divino. En este contexto, el diluvio se configura como un juicio selectivo, dirigido específicamente a la vida que habitaba la tierra firme. Para expandir esta perspectiva, podemos considerar que la omisión de las criaturas marinas subraya la idea de que cada forma de vida posee un rol y una protección intrínseca dentro del orden natural creado por Dios. Mientras la tierra debía ser limpiada de la corrupción que había asolado a sus habitantes, el reino acuático se preservaba en su totalidad, lo que evidencia la meticulosa diferenciación en el alcance del juicio divino. Esta singularidad en el mandato nos impulsa a valorar la diversidad y el equilibrio inherentes en la creación. Dios proporcionó a Noé instrucciones minuciosas para la construcción del arca, asegurando que cada aspecto del diseño fuera perfectamente adecuado para enfrentar la magnitud del diluvio. En Génesis 6:14 a 16 se detalla: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y así la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura». Estas medidas exactas no solo subrayan la necesidad de obedecer al pie de la letra el plan divino, sino que también reflejan la importancia de cada componente en la construcción del refugio que salvaría a la creación. Complementariamente, la elección de la madera de gofer y el uso de brea como sellador simbolizan la solidez y la impermeabilidad necesarias para enfrentar la furia de las aguas. El arca, con dimensiones que se traducen en una estructura monumental, era concebida para albergar a Noé, a su familia y a una gran cantidad de animales, asegurando la preservación de la vida tras el diluvio. Cada detalle, desde los compartimentos internos hasta la calafateadura, evidencia la precisión y el cuidado con el que Dios diseñó este salvavidas, reafirmando la idea de que la obediencia y la fe son claves para superar incluso las pruebas más colosales. La edificación del arca por parte de Noé es una prueba contundente de su fe inquebrantable y de su total obediencia a lo que Dios le había encomendado. A pesar de las críticas y el escepticismo de quienes lo rodeaban, Noé se dedicó sin descanso a construir la embarcación conforme a las instrucciones divinas. Su esfuerzo no solo salvó a su familia y a la fauna seleccionada, sino que también permitió cumplir el designio celestial de conservar la vida para reiniciar la creación tras el diluvio. Además, esta obra monumental refleja cómo la determinación y la fe pueden trascender el ambiente hostil de la incredulidad.
La perseverancia de Noé es un recordatorio de que, a veces, las visiones del futuro solo se entienden en su totalidad cuando se observan los frutos de un compromiso inquebrantable con la voluntad divina. Cada clavo, cada tablón y cada detalle del arca simboliza la fe puesta en acción, demostrando que la obediencia puede transformar incluso los proyectos más imposibles en realidades salvadoras. Dios no se limitó a instruir a Noé sobre la manera de erigir el arca, sino que también le detalló cómo debía proceder con la selección de los animales que serían preservados. En Génesis 6, 19 a 20 se nos indica: de todo ser viviente, de toda carne, introducirás en el arca 2 de cada especie, para que vivan contigo. Serán macho y hembra. De las aves conforme a su especie, de las bestias conforme a su especie, y de todo reptil de la tierra conforme a su especie, 2 de cada tipo vendrán a ti, para que los conserves con vida. Esta directriz resalta la importancia de mantener la diversidad biológica, asegurando la supervivencia de cada forma de vida esencial para el repoblamiento de la tierra. Complementariamente, el mandato de preservar 2 ejemplares por especie evidencia una estrategia divina muy meticulosa, orientada a garantizar la reproducción y el restablecimiento natural después del diluvio. Al ordenar que tanto machos como hembras se encuentren en el arca, se asegura que, una vez amainadas las aguas, la vida pueda florecer nuevamente en su diversidad. Este cuidado en los detalles resalta la previsión y el profundo conocimiento de Dios sobre el equilibrio de la creación, mostrando que cada ser tiene un papel vital en el tejido de la vida. La especificación en la selección de los animales no fue un mero acto aleatorio, sino una parte esencial del plan divino para restaurar la tierra. Noé debía acoger en el arca a cada especie terrestre y a las aves, siguiendo las pautas exactas que se le habían revelado. Este requerimiento de incluir tanto el macho como la hembra de cada especie era indispensable para garantizar que, una vez transcurrido el diluvio, la reproducción y el mantenimiento de la biodiversidad fueran posibles, contribuyendo así a un renacimiento completo de la creación. La recolección de los animales fue un acto de fe supremo, puesto que Noé confió plenamente en las palabras divinas en un mundo plagado de maldad y escepticismo. Su disposición para seguir instrucciones tan precisas, sin dejarse influir por la incredulidad de sus contemporáneos, se erige como un ejemplo inspirador de fidelidad. Esta obediencia no solo cumplió con el mandato celestial, sino que también se convirtió en un símbolo del resguardo de la vida y de la esperanza de un nuevo comienzo en un mundo devastado por la corrupción. El proceso de reunir a los animales para el arca debió resultar asombroso, enfrentándose a desafíos logísticos que a todas luces superaban lo imaginable. Sin embargo, la narrativa bíblica sugiere que los animales acudieron a Noé de manera casi milagrosa, lo que evidencia el poder y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Este milagro no solo facilitó la tarea, sino que reforzó la idea de que el plan divino se cumplía a la perfección, a pesar de las circunstancias adversas. Esta congregación de criaturas, que se presentó sin previo aviso, subraya la intervención directa del Creador en la historia. Los animales, guiados por una fuerza mayor, se reunieron en el momento preciso, transformando un desafío logístico en un acto de fe manifiesta. Así, el milagro de la congregación animal no solo salvaguardó la diversidad de la vida, sino que también evidenció que, bajo el plan divino, cada elemento de la creación tiene su lugar y su propósito, reafirmando la idea de que la obediencia y la fe pueden allanar el camino hacia la salvación, incluso en las circunstancias más insospechadas.
Cuando el diluvio finalmente se desató, la magnitud de la catástrofe superó cualquier expectativa. Según se narra en Génesis 7, 11 a 12, en el año 600 de la vida de Noé, durante el segundo mes y en el día 17, se abrieron de golpe todas las fuentes del gran abismo, mientras que las cataratas celestiales se derramaron sin cesar. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo, dando lugar a una inundación de proporciones globales que transformó radicalmente el paisaje terrestre. Esta serie de eventos extraordinarios nos invita a reflexionar sobre la magnitud de la intervención divina en la historia. La combinación de fuerzas naturales, orquestadas según el designio celestial, demuestra que el diluvio fue mucho más que una simple inundación local. Fue un acto cataclísmico, destinado a reiniciar el curso de la vida en la tierra, subrayando la importancia de la obediencia y la fe en el plan divino. Las aguas del diluvio no se originaron únicamente de la lluvia continua, sino que también brotaron de las profundidades del gran abismo. Este fenómeno sugiere que hubo una convergencia de factores, tanto celestiales como subterráneos, que contribuyeron a cubrir por completo la faz de la tierra, alcanzando incluso las cumbres de las montañas más elevadas. El arca, en medio de este mar de agua, se mantuvo a flote, transportando a Noé, a su familia y a los animales seleccionados, tal como había sido dispuesto en el plan divino. Esta dualidad en el origen de las aguas enfatiza la complejidad del diluvio, mostrando que se trató de un evento meticulosamente diseñado, en el que cada elemento tuvo su papel. La combinación de la lluvia y el surgimiento de las aguas del abismo nos recuerda que la purificación de la tierra no se debió a un único factor, sino a una sinergia que abarcó todos los rincones del planeta, consolidando la idea de que el juicio divino fue total y abarcador. La devastación que trajo el diluvio fue abrumadora. Génesis 7:21 a 23 relata cómo toda carne que se movía sobre la tierra, ya fuera de aves, ganado, bestias o reptiles, pereció, y todo ser que tenía el aliento de vida en sus narices murió. Este juicio implacable subraya la profundidad del pecado y la corrupción que habían impregnado al mundo, justificando la intervención divina para erradicar el mal que se había extendido sin control. Esta destrucción total, que abarcó a todos los seres vivientes de la tierra, no fue un acto arbitrario, sino una respuesta proporcional a la gravedad del mal imperante. La eliminación de la vida corrupta se presenta como un reinicio necesario, en el que la pureza y el orden podrían, finalmente, ser restaurados, permitiendo el surgimiento de una nueva era llena de esperanza y redención. A pesar de la inmensa destrucción, el arca se convirtió en un refugio de salvación. Los ocupantes de esta embarcación, Noé, su familia y los animales seleccionados, sobrevivieron al juicio divino, lo que evidencia la misericordia y el compromiso de Dios con la restauración de la creación. Este acto de preservación es un claro testimonio de que, en medio del castigo, siempre se reserva una oportunidad para el renacer. El hecho de que la vida fuera resguardada en el arca resalta la dualidad del plan divino. Mientras la corrupción era eliminada, se abría la posibilidad de un nuevo comienzo. Este contraste entre juicio y salvación nos invita a ver en la narrativa del diluvio una profunda lección de fe, donde la obediencia y la confianza en Dios se convierten en la llave para trascender incluso los momentos más oscuros de la existencia. Una vez que las aguas cesaron su implacable avance, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat, tal como se describe en Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Este hito marcó el inicio de una nueva etapa en la historia,
en la que la humanidad y la creación tenían la oportunidad de reconstruirse y prosperar en un mundo renovado. Este momento de quietud tras la tormenta simboliza el final de un juicio severo y el amanecer de una era de esperanza. La parada del arca en Ararat es recordada no solo como el fin de la devastación, sino también como el preludio a la reconstrucción y a la promesa de un futuro en el que la vida, guiada por la voluntad divina, puede florecer de nuevo. Conforme las aguas comenzaron a retirarse, Noé tomó la iniciativa de enviar primero un cuervo y luego una paloma para explorar el estado de la tierra. En Génesis 8:8-9 se relata: envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Este envío de aves fue un acto cargado de esperanza, una señal de que la tierra podría estar lista para ser habitada de nuevo. Tras varios intentos, la paloma regresó portando una hoja de olivo en su pico, un indicio claro de que el diluvio estaba cediendo y la tierra comenzaba a recuperarse. Génesis 8:11 dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Este gesto simbólico se transformó en un hito de paz y renovación, recordándonos que después de la tempestad siempre llega la calma, y que de la devastación puede surgir la promesa de un nuevo y vibrante comienzo. La supervivencia de Noé y de todos los que compartieron el arca no representó únicamente una preservación física, sino que además fue un poderoso testimonio del valor de la fe y de la obediencia incondicional. Noé confió plenamente en el plan de Dios desde el momento en que se le encomendó la construcción del arca, hasta la larga y paciente espera para que las aguas se retiraran, demostrando que la perseverancia y la devoción pueden superar las adversidades más extremas. Esta historia inspira a generaciones enteras, recordándonos que la fe verdadera se manifiesta en la capacidad de actuar conforme a lo que se cree, incluso cuando la evidencia en el entorno sugiere lo contrario. El ejemplo de Noé nos invita a mantener la esperanza y a actuar con convicción, aún en medio de circunstancias que parecen imposibles de superar. Un aspecto fascinante del relato del diluvio es la notable exclusión de las criaturas marinas del decreto de destrucción. En Génesis 6:17 se declara que el diluvio arrasará toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, lo que implica que los seres acuáticos, adaptados a su medio, no sufrirían los mismos estragos que la vida terrestre y las aves. Este detalle no es fortuito, sino que resalta la intención divina de actuar de manera diferenciada según el hábitat y las características de cada ser vivo. Así, se evidencia una perspectiva en la que la preservación de la vida se ajusta a las necesidades particulares de cada entorno, lo que añade una dimensión de sabiduría y orden al plan de salvación. Las criaturas marinas, al estar naturalmente adaptadas a vivir en el agua, se encontraban protegidas frente al cataclismo que se abatía sobre la tierra, mientras las aguas del diluvio asfixiaban todo lo que habitaba la superficie terrestre. Los peces y demás seres del reino acuático continuaban desarrollándose en su ambiente natural sin sufrir las devastadoras consecuencias. Esta circunstancia pone de relieve una diferencia crucial en la narrativa. La protección implícita de la vida marina subraya que el juicio divino estaba orientado principalmente a erradicar la corrupción que se había infiltrado en la tierra firme, dejando intactos aquellos ecosistemas que por su propia naturaleza ya estaban en armonía con el elemento que provocó el diluvio.
La exclusión de los seres acuáticos del mandato destructivo también refleja una comprensión ancestral de la biología y la ecología. Los antiguos hebreos reconocían que la vida en el agua seguía un ciclo distinto y que estos seres no precisaban de una intervención directa para mantenerse a salvo de la purificación que afectaría a la tierra. Esta percepción denota una sofisticada conciencia sobre el equilibrio natural, evidenciando que la creación de Dios estaba organizada de tal forma que cada grupo de seres poseía mecanismos propios para su supervivencia. La observación de esta distinción en el relato del diluvio invita a valorar la complejidad y la perfecta armonía que rige el mundo natural. La narrativa del diluvio no solo se centra en la destrucción, sino que también nos habla de la supervivencia y la continuidad de la vida en sus diversas formas. La resistencia de las criaturas marinas, que permanecieron inalteradas en su hábitat, es un recordatorio de la adaptabilidad y la resiliencia inherentes a la creación divina. Este hecho nos impulsa a reflexionar sobre cómo la vida, en su diversidad, ha sido diseñada para perdurar incluso en los momentos más críticos. La resiliencia natural de estos seres refuerza la idea de que el plan divino contempla la preservación de cada forma de existencia, asegurando que, pese a las adversidades, la creación pueda renacer y continuar su ciclo vital. En la preparación para el diluvio, Dios estableció una diferenciación precisa entre animales limpios e impuros. En Génesis 7, 2-3 se instruye a Noé: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, el macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, una sola pareja, macho y hembra. Asimismo, de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para preservar la especie sobre la faz de la tierra. Esta clasificación evidencia la importancia de ciertos animales en el plan divino para el renacer de la humanidad y de la creación, destacando que cada ser tenía un rol específico en el restablecimiento del orden tras la catástrofe. Los animales considerados limpios, aquellos aptos para el consumo y para los sacrificios, recibieron un trato especial en las instrucciones divinas. Al requerir que se llevaran más parejas de estos animales, Dios garantizaba que, una vez concluido el diluvio, habría suficientes ejemplares para cumplir con las necesidades rituales y alimenticias en la nueva era que emergiera. Este detalle no solo reafirma la meticulosidad del plan de Dios, sino que también ilustra cómo en la organización de la vida se contempla cada aspecto esencial para la supervivencia y la adoración. La provisión destinada a los animales limpios simboliza una preparación integral para reconstruir un mundo donde la vida y la fe puedan florecer en armonía con el propósito divino. La diferenciación entre animales limpios e impuros trasciende lo meramente alimentario, adquiriendo un profundo significado espiritual. En Levítico 11 se establecen las leyes de pureza alimentaria, las cuales iban más allá de simples normas dietéticas, funcionando como un reflejo de la identidad y santidad que debía caracterizar al pueblo de Israel. Esta separación simbolizaba la imperiosa necesidad de mantener una vida cotidiana y una adoración a Dios libres de contaminación espiritual. Al acatar estas directrices, Noé no solo obedecía un mandato divino, sino que contribuía a preservar una tradición sagrada de pureza y sumisión a la voluntad celestial. Además, este criterio de distinción servía para reforzar el compromiso del pueblo con un ideal de santidad. La separación entre lo puro y lo impuro era una manera de marcar, incluso desde el origen, la importancia de vivir conforme a principios que honraran a Dios. Este recordatorio constante incentivaba a las futuras generaciones a adherirse a una vida de devoción y respeto,
consolidando así la identidad espiritual y moral que se esperaba de los seguidores del pacto divino. La inclusión de un mayor número de animales limpios en el arca tenía tanto implicaciones prácticas como simbólicas. Por un lado, garantizaba que Noé y su familia contaran con los recursos necesarios para restablecer la vida en la tierra tras la catástrofe, asegurando un sustento adecuado en un entorno que recién comenzaba a recuperar su fertilidad. Por otro, estos animales eran fundamentales para las prácticas de sacrificio que, desde tiempos antiguos, constituían una parte central de la relación entre el hombre y Dios. Este detalle subraya la meticulosa planificación de Dios en la que cada elemento, incluso el número de animales, estaba diseñado para sostener la continuidad de la vida y la adoración en la era postdiluviana. Complementariamente, al priorizar a los animales limpios, se establecía una conexión directa con los ritos de purificación y adoración. Estos seres, destinados a ser ofrecidos en sacrificio, simbolizaban la renovación espiritual y el agradecimiento hacia Dios por haber preservado la vida en medio del juicio. Así, la abundancia de animales limpios no solo aseguraba el bienestar físico de la familia de Noé, sino que también abría la puerta a una práctica religiosa robusta y significativa que honraría la intervención divina. La instrucción de llevar una mayor cantidad de animales limpios que impuros, tal como se detalla en Génesis 7:2-3, tenía un propósito preciso y cargado de significado. Dios ordenó que se tomaran 7 parejas de cada animal limpio, en contraste con una sola pareja para los animales considerados impuros. Esta diferencia no era arbitraria, sino que respondía a la función crucial que los animales limpios desempeñarían en el restablecimiento y la continuidad de la vida en el Nuevo Mundo. La preeminencia de estos animales evidenciaba la intención de mantener intactas las prácticas sagradas y de proporcionar el sustento necesario para la subsistencia humana tras el diluvio. Este mandato subraya la visión integral de Dios, que abarca tanto la dimensión física como la espiritual de la existencia. Al establecer esta jerarquía entre los animales, se garantizaba que la nueva creación no solo estuviera dotada de los recursos necesarios para prosperar, sino que también se fundamentara en una relación de adoración y respeto hacia lo divino. De esta manera, la selección y la cantidad de animales limpios se convierten en un símbolo de la restauración de un orden que honra a Dios y asegura la continuidad de una vida plena. Los animales limpios jugaron un rol esencial en los rituales de sacrificio posteriores al diluvio. En Génesis 8:20 se nos relata cómo, una vez que las aguas se retiraron, Noé construyó un altar y ofreció holocaustos de cada animal limpio como muestra de adoración y gratitud hacia Dios. Este acto no solo servía para agradecer la salvación recibida, sino que también tenía la función de consagrar la tierra que emergía, estableciendo un vínculo renovado entre el hombre y su Creador. La disponibilidad de un número adecuado de animales limpios era, por tanto, vital para sostener estos ritos que simbolizaban la purificación y la redención. Asimismo, la presencia de estos animales facilitó el restablecimiento de prácticas alimentarias que, según las leyes que más tarde se recogerían en Levítico 11, definían lo que era apto para el consumo. De esta forma, el plan divino preveía no solo la restauración espiritual a través del sacrificio, sino también la provisión material para la subsistencia de la humanidad. La abundancia de animales limpios, por lo tanto, se convirtió en una garantía de que la nueva era estaría fundamentada en principios de orden, santidad y bienestar. La distinción entre animales limpios e impuros servía como un recordatorio permanente de la importancia de vivir en santidad y obedecer las leyes divinas. Noé, al cumplir meticulosamente estas instrucciones,
no solo aseguraba la continuidad de los rituales de adoración, sino que también establecía un ejemplo inquebrantable de fe y compromiso para las generaciones venideras. Este legado de obediencia y devoción se convirtió en un pilar fundamental en la tradición espiritual que se transmitió a lo largo de la historia, enseñando a valorar la pureza en cada aspecto de la vida. En última instancia, esta meticulosa organización en la selección y el número de animales resalta la visión y el diseño divino. Cada detalle, desde la cantidad exacta hasta la clasificación de cada especie, revela un plan que abarca tanto la preservación física como la restauración espiritual. Así, la narrativa del diluvio se presenta no solo como un relato de juicio y redención, sino también como una lección eterna sobre la importancia de la pureza, la obediencia y el respeto a las leyes que rigen la creación. Después del diluvio, uno de los primeros actos de Noé fue elevar ofrendas a Dios como muestra de gratitud y consagración. En Génesis 8:20 se relata: «Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». Esta acción de adoración no solo evidenció la importancia que tenían los animales limpios rescatados del arca, sino que también simbolizó el reconocimiento del favor divino al dar paso a una nueva era en la tierra. Los sacrificios se convirtieron en un medio para agradecer la salvación y para consagrar la tierra renovada a la voluntad de Dios. Además, este primer acto de adoración marcó el inicio de una relación renovada entre la humanidad y lo divino. La erupción de sentimientos de agradecimiento y reverencia quedó plasmada en el altar, sirviendo como ejemplo para las generaciones futuras sobre la importancia de honrar a Dios a través de rituales significativos y de una fe inquebrantable. Los sacrificios que Noé ofreció tras el diluvio no eran simples muestras de agradecimiento, sino que cumplían además la función de purificación. Al ofrecer holocaustos de animales limpios, se simbolizaba la remoción del pecado y se establecía un vínculo de dedicación plena a Dios. Estos rituales eran fundamentales para restablecer y fortalecer la relación con el Creador luego de la purificación del mundo mediante el diluvio. Esta práctica ritual evidenció la importancia de la limpieza espiritual, instaurando un precedente de adoración que se profundizaría en las leyes y costumbres religiosas futuras. El acto de purificar mediante sacrificios se convirtió en una herramienta para reconectar con lo sagrado, demostrando que la redención y el perdón estaban al alcance de quienes se entregaban de lleno a la voluntad divina. Los sacrificios de Noé establecieron un precedente que perduró a lo largo de la historia. La práctica de ofrecer animales limpios como ofrenda fue incorporada en las leyes de Israel, donde se mantuvo como un elemento central en los rituales religiosos y festividades. En Levítico 1:3-4 se describe cómo los israelitas debían presentar sus ofrendas de animales limpios en el tabernáculo para que fuesen aceptadas por Dios, lo que evidencia la continuidad de esta tradición iniciada tras el diluvio. Esta continuidad ritual demuestra cómo la experiencia postdiluviana sentó las bases para una forma estructurada de adoración. La incorporación de estos sacrificios en la vida del pueblo evidenció la importancia de mantener viva la memoria del favor divino, asegurando que cada nueva generación aprendiera a valorar y practicar una fe fundamentada en la obediencia y el agradecimiento. Además de su función ritual, los sacrificios servían para expresar la devoción y sumisión de los creyentes a Dios. Al ofrecer lo mejor de su rebaño, los fieles manifestaban su confianza en la provisión divina y su compromiso de vivir en santidad.
Este principio de entregar lo más valioso al Creador se instauró con Noé y fue perpetuado por sus descendientes, simbolizando una fe constante y una práctica religiosa que se extendió a lo largo de la historia. Este acto de ofrecer sacrificios no solo tenía un valor simbólico, sino que también fortalecía el sentido de comunidad y pertenencia entre aquellos que compartían la misma fe. La tradición de dar lo mejor a Dios se convirtió en un testimonio vivo de la dependencia y la gratitud hacia el Creador, consolidando la idea de que la verdadera adoración requiere entrega total y compromiso sincero. Uno de los aspectos más enigmáticos de la narrativa bíblica es la mención de los Nefilim. En Génesis 6:4 se afirma: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos seres, descritos como gigantes y hombres de gran fama, han sido objeto de numerosas interpretaciones y debates a lo largo del tiempo. Su mención añade un aura de misterio a los relatos prediluvianos, invitando a los estudiosos y creyentes a explorar la complejidad de la interacción entre lo divino y lo humano. La presencia de los Nefilim ha generado especulaciones sobre la existencia de un linaje de seres extraordinarios, lo que sugiere que en aquellos tiempos las barreras entre lo celestial y lo terrenal se encontraban más difusas. Este misterio invita a profundizar en las Escrituras para entender mejor el contexto y las implicaciones de una época marcada por la grandeza y la corrupción. La aparición de los Nefilim antes del diluvio indica que la tierra se encontraba sumida en un estado de profundo desorden y corrupción. Estos seres, fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, eran percibidos como figuras poderosas y temibles que desafiaban los límites entre lo divino y lo humano. Su existencia simboliza la magnitud de la depravación que había invadido el mundo, siendo uno de los factores que impulsaron a Dios a enviar el diluvio como un juicio ineludible. Esta transgresión de las fronteras naturales y espirituales se interpretaba como una señal de que la creación había caído en un desequilibrio insostenible. El diluvio, entonces, no solo fue una respuesta al pecado, sino también un reinicio necesario para restaurar el orden y la santidad en la tierra. La mención de los Nefilim nos desafía a reflexionar sobre la complejidad de la interacción entre lo divino y lo humano, y sobre cómo la intervención de Dios buscaba corregir el rumbo de la creación en momentos de crisis extrema. La identidad de los hijos de Dios ha sido un tema de debate y análisis a lo largo de la historia. Mientras que algunos eruditos proponen que se trataba de ángeles rebeldes que descendieron a la tierra adoptando forma humana para unirse a mujeres mortales, otros sugieren que podrían ser los descendientes de Set, la línea de hombres que seguían los caminos de Dios, quienes terminaron casándose con mujeres de la línea corrupta de Caín. Este acto de unión, sin importar su origen exacto, condujo a la aparición de una raza formidable de gigantes que intensificaron la maldad, la injusticia y la violencia en el mundo. El diluvio, narrado en Génesis, marcó un evento cataclísmico destinado a purificar la tierra de toda forma de corrupción, y es lógico pensar que también afectó a los Nefilim. Aunque el relato no especifica directamente el destino de estos gigantes durante el diluvio, se infiere que perecieron junto con la humanidad corrupta. No obstante, la mención de gigantes posteriores al diluvio, como se encuentra en Números 13:33, sugiere que la influencia de los Nefilim de algún modo persistió. Esto plantea interrogantes sobre cómo pudo haber continuado esta línea y qué impacto tuvo en la historia humana tras la inundación.
El pasaje que describe la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres es uno de los fragmentos más enigmáticos del libro de Génesis. En Génesis 6:1-2 se relata: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tomaron esposas de entre ellas, según su elección. Esta unión no solo produjo una descendencia excepcional en fuerza y renombre, sino que también aceleró el deterioro moral del mundo, intensificando la maldad que ya prevalecía. La expresión hijos de Dios ha sido interpretada de diversas formas. Algunos teólogos argumentan que se refiere a ángeles caídos que abandonaron su obediencia al Creador y asumieron forma terrenal para estar con las mujeres humanas. Otros, en cambio, creen que esta frase designa a los descendientes de Set, una línea considerada devota, quienes al mezclarse con las descendientes de Caín, conocidas como las hijas de los hombres, incrementaron la corrupción generalizada. Cualquiera que sea la postura, esta unión se percibe como una violación de los límites establecidos por Dios. Los Nefilim, descendientes de esta controvertida unión, eran individuos de tamaño y fuerza extraordinarios, comúnmente identificados como gigantes. Su presencia fue un factor que contribuyó significativamente al aumento de la violencia y la depravación moral que imperaba en la humanidad de aquella época. La existencia de estos gigantes antes del diluvio destaca la magnitud de la corrupción que había envuelto a la tierra, justificando la decisión divina de enviar el diluvio como un medio de restauración y renovación. El relato de los hijos de Dios y las hijas de los hombres también simboliza la constante pugna entre las fuerzas de la luz y la oscuridad en el contexto bíblico. La intervención de entidades celestiales en los asuntos humanos y la subsecuente mezcla de linajes pone de manifiesto la necesidad urgente de una renovación total. El diluvio, en este sentido, no solo significó un castigo contra la maldad que dominaba a la humanidad, sino que también representó una condena a las violaciones de los límites impuestos por Dios, marcando así un punto de partida renovado para la creación. Entre los elementos más desconcertantes de la narrativa prediluviana figuran los gigantes mencionados en Génesis 6:4, conocidos como Nefilim. Estos seres, descritos como hombres valientes y de renombre, surgieron como fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Su aparición denotaba una época marcada por enormes desafíos y desorden generalizado, lo que contribuyó a la sensación de una profunda crisis moral y espiritual en el mundo antiguo. La existencia de gigantes señala una singularidad en la obra creadora divina, una combinación de lo humano y lo celestial que dio origen a seres de dimensiones y fuerza excepcionales. Aunque temidos y reverenciados por su poder, los Nefilim personificaban también el avance de la corrupción dentro de la humanidad. Su presencia indicaba que la violencia y la inmoralidad habían alcanzado niveles insostenibles, lo que llevó a Dios a tomar la decisión de reiniciar la historia humana con el diluvio. La verdadera naturaleza de los Nefilim sigue siendo motivo de reflexión. Algunos expertos consideran que podrían haber sido híbridos entre ángeles caídos y humanos, mientras que otros los interpretan como personajes simbólicos que encarnan la decadencia moral de la sociedad antediluviana. Cualquiera que sea la perspectiva, su influencia fue innegable, ya que acentuaron la necesidad de una limpieza radical a través de las aguas purificadoras del diluvio. El origen de los Nefilim plantea cuestiones profundas sobre la interacción entre lo divino y lo humano, destacando las consecuencias de desobedecer las directrices establecidas por Dios.
Su existencia y posterior aniquilación en el diluvio resaltan la capacidad de Dios para restaurar la justicia y el orden en un mundo caído, al tiempo que sirven como recordatorio de la importancia de la pureza y la fidelidad a los mandatos divinos. La historia del diluvio comienza con una descripción de la extrema corrupción que había contaminado a la humanidad. En Génesis 6:5-6 se nos dice: Jehová vio que la maldad de los hombres se había multiplicado en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y únicamente el mal. Entonces Jehová lamentó haber creado al hombre en la tierra, y su corazón se llenó de pesar. Este pasaje refleja el profundo dolor y desconsuelo de Dios al presenciar la depravación y la violencia que reinaban entre los seres humanos, ilustrando la necesidad urgente de un acto de redención y renovación. La maldad en la humanidad no era solo generalizada, sino profundamente arraigada. Cada pensamiento y acción parecían destinados a perpetuar el mal. Esta decadencia no se limitaba a las relaciones humanas. Había penetrado tan profundamente en el tejido de la creación que llevó a Dios a lamentar haber creado al hombre. Este pasaje del Génesis resalta la magnitud del pecado y su impacto devastador tanto en la relación entre Dios y la humanidad como en el orden del mundo natural. El pesar de Dios no debe interpretarse como una reacción pasajera o impulsiva. Refleja su justicia infinita y su carácter puro y santo. Ante un nivel tan extremo de corrupción y perversión, era inevitable una intervención que devolviera la armonía y la pureza al mundo. Este lamento divino precede al juicio del diluvio, mostrando que la decisión de Dios no fue arbitraria, sino una medida indispensable para restaurar el equilibrio moral y espiritual de la tierra. Este relato nos invita a considerar las consecuencias del pecado más allá de lo inmediato. La maldad no solo distorsiona las relaciones humanas, tiene repercusiones cósmicas, afectando profundamente la creación y entristeciendo a Dios mismo. El pesar divino, lejos de ser un mero sentimiento de tristeza, refleja el inmenso amor de Dios por su obra y su deseo de verla vivir en justicia y rectitud. Este profundo dolor también nos llama a vivir según la voluntad divina, rechazando la corrupción que lleva a la separación de Dios y, en última instancia, a la destrucción. Frente a esta situación insostenible, Dios decretó un juicio radical. En Génesis 6:7 leemos: Eliminaré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, junto con los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Este anuncio no solo marca un punto de inflexión en la narrativa bíblica, sino que también subraya la gravedad del estado de la humanidad. La decisión de borrar toda forma de vida refleja la necesidad de una purga total para erradicar la maldad y dar un nuevo comienzo a la creación. El juicio divino no solo se limitó a los humanos, sino que alcanzó a toda la vida en la tierra. Esta inclusión de los animales y las aves en el decreto muestra cuán profunda era la corrupción. Toda la creación había sido contaminada. Este acto de limpieza universal enfatiza la gravedad del juicio y la magnitud de la renovación que era necesaria. Era una medida extraordinaria para restaurar un mundo que se había desviado por completo del propósito original de Dios. La determinación de Dios de acabar con la maldad también refleja su carácter íntegro y su compromiso con la justicia. No podía permitir que el pecado continuara reinando sin consecuencias. El diluvio no fue un acto impulsivo, sino una respuesta inevitable a la corrupción desenfrenada de la humanidad. Este episodio nos sirve como recordatorio de la seriedad con la que Dios trata el pecado,
así como de la importancia de vivir en obediencia a sus mandamientos para evitar el juicio y buscar siempre la pureza y la rectitud. Sin embargo, incluso frente a un juicio inminente, surge un destello de esperanza. Dios elige a Noé como un instrumento de redención. Noé, un hombre descrito como justo, es el puente entre la humanidad y una nueva oportunidad para la vida en la tierra. A través de su obediencia, Dios preservaría una pequeña parte de la creación para dar inicio a un nuevo comienzo. Este acto de elección y preservación demuestra que, aunque la justicia divina es implacable, también está impregnada de misericordia y gracia, brindando una segunda oportunidad para la humanidad. En un mundo envuelto en corrupción, Noé se destacó por sus cualidades excepcionales. Génesis 6:9 dice: «Estas son las generaciones de Noé». Noé era un hombre justo, intachable en su generación. Noé caminaba con Dios. Estas palabras resaltan su integridad y su profunda comunión con el Creador, en marcado contraste con el entorno moralmente decadente que lo rodeaba. La justicia de Noé no solo se reflejaba en sus actos externos, sino que también emanaba de su carácter y de su íntima relación con Dios. Ser descrito como intachable en su generación sugiere que, aunque no estaba exento de imperfecciones humanas, su vida se guiaba por principios elevados y una devoción constante. En un ambiente donde la depravación reinaba, Noé se mantenía firme, honrando a Dios con cada aspecto de su existencia. La frase «caminar con Dios» implica algo más que una fe superficial. Describe una relación continua, profunda y personal. Noé no solo obedecía instrucciones, vivía en comunión constante, buscando la guía divina en cada paso que daba. Este nivel de cercanía y obediencia lo capacitó para seguir al pie de la letra las instrucciones detalladas que Dios le dio, desde la construcción del arca hasta la recolección y cuidado de los animales. Su fidelidad, incluso en medio de la adversidad, es un poderoso ejemplo de fe activa y devoción. La elección de Noé como el protector de la vida subraya la importancia de la justicia y la integridad en la narrativa bíblica. Noé no era un hombre sin pecado, pero su compromiso con Dios y su esfuerzo por vivir según los principios divinos lo hicieron digno de esta misión única. Su vida de rectitud sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan vivir en armonía con la voluntad de Dios, aun cuando el mundo que los rodea esté lleno de maldad. Dios le confió a Noé una tarea monumental, acompañada de instrucciones precisas. En Génesis 6:14 a 16 se lee: «Hazte un arca de madera de ciprés, divídela en compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Así es como la harás. El arca tendrá 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto». Estas especificaciones no solo ilustran la magnitud del proyecto, sino que también reflejan el cuidado con el que Dios dirige y guía a quienes confían plenamente en Él. Noé, movido por la fe, aceptó el desafío y se convirtió en el instrumento clave para la preservación de la vida en la tierra. La construcción del arca representó un acto de fe profundo y un compromiso total por parte de Noé. Durante un largo periodo, trabajó sin cesar en este inmenso proyecto, enfrentándose probablemente al desprecio y la burla de quienes no compartían su creencia en las advertencias divinas. A pesar de ello, Noé permaneció firme, convencido de que el cumplimiento de las instrucciones de Dios garantizaría su salvación y la de todas las criaturas seleccionadas. El arca en sí fue diseñada para resistir el desastre inminente. Hecha de madera especialmente seleccionada y sellada meticulosamente para evitar filtraciones, la estructura ofrecía refugio seguro. Sus dimensiones, calculadas con detalle, reflejan la seriedad de la tarea encomendada.
No se trataba de una simple embarcación, sino de un refugio masivo preparado para soportar condiciones extremas y preservar la vida en medio de un cataclismo sin precedentes. Noé cumplió con cada detalle de la orden divina, demostrando una devoción inquebrantable. Incluso frente a la incertidumbre y los retos logísticos, siguió adelante con una determinación impresionante. Su esfuerzo no solo aseguró la supervivencia de la humanidad y los animales, sino que también mostró al mundo futuro lo que significa actuar con fe y perseverancia, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Por mandato divino, Noé recibió la responsabilidad de reunir a una pareja de cada especie animal. En el relato bíblico se explica que tanto aves como bestias y reptiles se incluyeron en esta misión monumental. Esta instrucción tenía como propósito garantizar la continuidad de la vida después del juicio, preservando así la diversidad de la creación y demostrando que Dios deseaba un nuevo comienzo para todas las criaturas. La forma en que los animales llegaron hasta el arca fue en sí misma un milagro. Aunque Noé construyó y preparó el refugio, no tuvo que reunir a las criaturas por su cuenta. Guiados por una intervención divina, los animales acudieron por sí mismos. Este fenómeno evidencia la capacidad de Dios para ordenar a toda su creación, orquestando un plan que asegurara la supervivencia y dando testimonio de su control absoluto, incluso en tiempos de crisis.